cambia, se transforma, evoluciona. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Gran Debate, el debate con sentido. Este lunes, donde la verdad el tema que tenemos hoy es apasionante, no nada más para mí, sino sé que para muchos, este tema del turismo después del COVID. La verdad es que tengo un invitadazo el día de hoy, experto y aparte un amigo súper querido, conocedor, a quien no solo quiero, sino que admiro. Juan Antonio Gasca, muchísimas Hola, gracias por aceptar la invitación. gracias querida Mariana, muchas gracias, es un privilegio estar en tu programa y bueno, pues mando un caluroso y afectuoso saludo virtual a todos tus amigos que nos ven en esta ocasión y muchas gracias por la invitación, es un privilegio de verdad. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por aceptarlo. Para los que nos ven por primera vez, yo soy Mariana Grande, soy locutora, conductora, maestra de ceremonias y doy talleres para mujeres de empoderamiento y redescubrimiento de esencia femenina, pero uno de los temas que a mí me apasionan, porque me gusta viajar, claro, de manera amateur, pues sin duda es el turismo. Y hoy hablaremos con Juan Antonio precisamente de todo lo que representa para México el turismo, tanto en el tema económico, en el Producto Interno Bruto, que sabemos que con todo este tema de la contingencia, pues fueron unos de los sectores más afectados. Pero primero les cuento un poco quién es Juan Antonio. Muchos ya lo conocen porque es compañero de casa también de Expert TV Coaching. Estuvo por ahí un tiempo y yo sé que muy pronto va a regresar con su Claro. programa. Pero además de ser conductor y especialista en temas de seguridad, de protección civil y de turismo, es vicepresidente de comunicación social de la AMAF en Ciudad de México. Es director de Elite City, por si alguien quiere, en cuanto abran esto, hacer un recorrido por todos los lugares turísticos de Ciudad de México en helicóptero, pues ahí tienen a Juan Antonio, especialista y por supuesto con los estándares de seguridad más altos, porque él es de los iniciadores de la protección civil aquí en México. Fue uno de los 5 que iniciaron en el Centro de Operaciones de Protección Civil, lo que después se transformaría en lo que ahora conocemos como el C5. Así es que, mi querido Juan Antonio, gracias. Muchas Lo gracias por puedo la decir presentación. porque tienes una trayectoria impresionante en temas de protección, seguridad y, por supuesto, turismo. Pues gracias Mariana, la verdad que sí es algo que apasiona realmente para hablar de estos temas de protección civil. Hay que tener muchísimo cuidado, pero sobre todo tener elementos que te permitan hablar coherentemente de lo que ocurre a nivel mundial, de la vivencia y la historia que ha tenido México en esta materia, porque además tenemos una historia larga, ¿no? No nada más hablemos de los 85 para acá, sino antes en México hemos sufrido contingencias que nos han puesto, pues, de alguna manera en una situación difícil. Y hoy, en 2020, estamos no nada más en México, sino a nivel global, en una situación de emergencia, en una situación de desastre. Y digo desastre porque evidentemente en la conceptualización global de la protección civil marcada por la Organización de las Naciones Unidas, una pandemia es un desastre, es un efecto perturbador que afecta a la sociedad, que genera muchas muertes. Y bueno, pues una pandemia pues se ha declarado evidentemente hay una declaración de emergencia sanitaria a nivel global, pero bueno, está clasificado como una pandemia. Y esto, pues una pandemia está calificada como un efecto de un fenómeno biológico, y la verdad es que todos debemos de asumir que estamos ante un enemigo invisible. Es diferente a que pensemos que nos va a ocurrir un sismo, que todo el mundo tiene
la idea, porque lo hemos vivido en los últimos años, desde 85, 2017, lo percibimos, la sensación ya la conocemos, pero bueno, pues sabemos que vivimos en una zona sísmica, somos vulnerables a este tema, y entonces este tema lo que nos acaba de ocurrir a nivel mundial, pues yo digo que es como el mundial de fútbol, ¿no? O sea, empieza en los juegos llaneros, después los clubes, los interestatales, después empieza la Liga Nacional y empieza a penetrarse y se vuelve viral el tema del fútbol. Hoy la pandemia es eso. Empezó en China, en una localidad, fue una situación de 40 personas y un muerto en el momento en que lo registran. Se le llama brote epidémico y después de ese brote epidémico surge una epidemia, que es en una localidad, y después brinca a una condición de pandemia. La pandemia se califica por la Organización Mundial de la Salud cuando ya abarca más de 2 continentes. Entonces, pues en ese escenario estamos. La declaratoria de pandemia fue tardía, siento que fue tardía. Teníamos muy tiempo, pero si nos vamos al antecedente por ahí el 11 de marzo, fue cuando se declaró como una pandemia. Entonces, pues fíjate, estamos en mayo, o sea, es poco tiempo, pero todo lo que nos ha afectado. Y en México, pues estamos viviendo esas grandes consecuencias de la falta de prevención en estos rubros, porque no es otra cosa. Ha rebasado en una condición de desastre. La clasificación correcta es cuando rebasa las capacidades de la sociedad y cuando afecta pues la interrupción de la vida normal. ¿Y qué hemos tenido en este momento? Pues esos ejercicios, ¿no? Hemos sido rebasados en el sistema de salud. Exacto. Hemos parado la actividad económica y social y política y nuestro país está detenido, igual que otros países, obviamente. Exacto. Creo que son justo dos temas, ¿no? O sea, un tema es todo el tema de salud y las consecuencias, la repercusión a nivel económico, que también es otra preocupación muy grande en este momento, porque después de que se logre controlar, que se sigan disparando los contagios, pues habrá que ver de qué manera se va a solucionar todo el tema de la reintegración a las labores, las empresas volver a ser productivas o a tener sus labores de manera más cotidiana, reactivar. Y justamente en el tema a nivel mundial, o sea, el tema del turismo, hablábamos que si bien hay países como México que dependen muchísimo del turismo, a nivel mundial es una industria súper fuerte. O sea, se habla del 10% del Producto Interno Bruto Internacional. Y en México, justo en el tema económico, se están teniendo pérdidas muchísimo más grandes, incluso de las que se tuvieron en 2008, 2009, también por un tema económico. Tú, mi querido Juan Antonio, ¿cómo ves el tema en el turismo? ¿Cómo es la situación actual de aerolíneas, hoteles, restaurantes, todo lo que sabemos que está actualmente en un paro evidente? Mira, quiero poner en contexto el por qué estamos así. El turismo es una actividad terciaria dentro de la actividad económica. Hay un factor importante de clasificación de las prioridades que debe de tener la sociedad en el concepto general de las sociedades marcadas a nivel global. Y bueno, las prioridades, por sobre todas las cosas, pues es la alimentación, la salud, el agua, todo el sistema, o sea, todo lo que son vitales para la persistencia del ser humano, para la continuidad de la existencia del ser humano, son actividades que no se pueden eliminar. Hay actividades que son complementarias
y con actividades que son de apoyo. Entonces, esas actividades complementarias en una sociedad, hablemos de México, pues es el sistema financiero, todas aquellas que te ayudan a reactivar la sociedad en sí. Pero la actividad de turismo es entretenimiento, no es vital para el ser humano. Es una actividad, y esto me van a crucificar muchos amigos dedicados al turismo, yo me dedico al turismo, pero yo tengo que ser muy lógico con la concepción que tengo de la evolución de la actividad económica. El turismo a nivel global tiene un principal factor que es el contacto de seres humanos, el contacto masivo de seres humanos y el entretenimiento también. Y pongamos ejemplos, Disney World, un parque de diversiones, un cine, un teatro, un hotel está diseñado para recibir muchísimas personas. Entonces, esa idea del negocio del turismo no es individual, es, claro, particularizar la atención a las personas con protocolos de atención. Esa atención que te enseñan cuando estudias turismo y te desarrollas en el turismo, la atención personalizada, pero el signo de pesos global es, voy a atender a esta persona como si fuera único, pero quiero a millones de personas atendiéndose. ¿Ok? Entonces, lo que ahora ocurre es que debemos entender que el switch que primero bajaron a nivel global fue esas actividades que por su propia naturaleza representaban riesgo de propagación del virus. Entonces, en ese sentido, ha sido brutal la caída, ha sido un switch totalmente apagado en aerolíneas, en restaurantes, parques de entretenimiento, cines, y pongamos por ahí algunas de las actividades que son colaterales a este tema, ¿no? Los tiendas departamentales, los centros comerciales que son volumen de personas. Entonces, debemos entender los que nos dedicamos a este negocio, que sí, estamos en un negocio de un riesgo importante en este momento. Sí generamos muchísimos empleos, somos una industria blanca porque generamos de alguna manera una actividad sustentable, pero debemos entender que nos tocó jugar en esta ocasión pues un tema difícil. Entonces, evidentemente la afectación es muy grande desde el taxista, desde el hotelero, desde el restaurantero y todo aquello que es la cadena de valor de la industria turística. Ahora, vienen etapas de la presentación de esta contingencia, de esta emergencia, y pues se define a nivel global que hay que levantar las etapas para poder reactivar la economía. Pero, y es lo que quiero subrayar, el virus sigue ahí, sigue latente. A mí lo que me preocupa es un tema fundamental, que bueno, quizás no se dice, pero se asume. Pues ya se levantaron los semáforos, las curvas van descendiendo, ya no existe, pero no, sigue el virus ahí. ¿Qué va a pasar con la reactivación, Mariana, el día de mañana? Que reactivemos una ciudad, una localidad y empecemos a generar el turismo. No sabemos qué va a pasar. Estamos en un escenario de pronóstico, pero evidentemente ni hay vacuna, no hay vacuna. Quizás lo que estemos haciendo a nivel global, no México, sino todo el mundo, es preparándose con más unidades médicas, con respiradores, con gente más especializada para atender este tema. Estamos moviendo médicos a nivel mundial para poder desarrollar cuál es la mejor atención. Se habla de un esquema de atención primario, mis niveles de temperatura, etcétera. Y entonces todo esto, todo este escenario, lo trasladamos al prestador de servicios. Entonces, el prestador de servicios, llámese hotelero, lo que va a hacer es cuidar
que esos protocolos que se les ha denominado hoy, que son los modelos de actuación, se cuiden. En dos escenarios, María. Primero, el capital humano. La Organización Mundial de Turismo pone sobre todos los ejes de actuación dos elementos importantes: el cuidado de tu capital humano y el cuidado del turista. Todo esto englobado en un esquema de confianza del turista, el cuidado del turista. Entonces, esos dos elementos tienen un eje principal que es la seguridad. Si no, pues no hagas nada. Realmente tendrías que no dedicarte a esto si no pones en ese. ¿Cuál es el factor de riesgo importante? Fíjate. Y es una gran labor la que se tiene que hacer por los empresarios del turismo. Si yo tengo un restaurante, tengo que implementar nuevas medidas de operación de mi restaurante. Tengo que cuidar por principio de cuenta toda la adecuación del inmueble a las distancias que marque el protocolo, ¿no? Internacional y el local. Tengo que poner barreras, tengo que cuidar que ya las cartas no sean de papel, sino que sean descargables en un teléfono, que tú llegues y ya no tengas en la mesa salero, ni servilletas, etcétera. Que el mesero tenga su cubrebocas, que no tengas contacto cercano al comensal, mil cosas. Por ejemplo, la Canirac ha desarrollado un gran protocolo, muy bien hecho, que se llama Mesa Segura. Y eso es maravilloso para la industria de la alimentación, de los restaurantes en México, porque además México tiene una gran calificación por nuestra comida, por la gastronomía. Entonces, por lo menos la industria de los restaurantes, estamos convencidos que ya se puso en un esquema sustentable para el desarrollo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Yo como empresario desarrollé todo eso y el otro inciso es mi trabajador. Mi trabajador tiene que establecer medidas de cuidados personales. Cuando entre al trabajo, tengo que vigilar su temperatura, tengo que cuidar que tenga su careta, su cubrebocas, que tenga todas las esquemas de sanidad correctos para operar dentro del establecimiento, haciendo la regla A, B, C, D que marca el protocolo. ¿Y cuánto tiempo estiman que se deben mantener estas medidas de las que nos están comentando? Mientras existan agentes externos que no tengan una liberación de riesgo, va a seguir de aquí al infinito y más allá, ¿eh? O sea, no hay tiempos en este tema, Mariana. Te voy a decir cuál es lo delicado de esto. Esos escenarios que tú estás armando como empresario, te cuidan que hacia el interior de tu negocio, trabajadores y negocio, sean verdes, que sean sanos, que sean todo bien, ¿no? Que no sea un foco de contagio. Pero hay un elemento externo que es tu cliente. Tú no sabes si tu cliente viene de la Alameda o de Chapultepec, o viene del metro, viene de un hospital que vino a ver a su mamá a Médica Sur, vino al siglo XXI, no lo sabes. Claro. O es un empresario que vino a una convención, no lo sabes, o simplemente cualquier persona que habita la ciudad y que se mete a un restaurante. Tú no sabes el factor de riesgo externo que tiene. Y es ahí donde debemos de vigilar como empresarios el cumplimiento de las medidas. Tú cuando vas a un parque de diversiones, entras y te dicen, estas son las reglas de operación de este parque. No correr, no gritar, no empujarse, bla, 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 todo lo que tú quieras. Bueno, en el restaurante tendrán que haber toda una infografía de cuál es la medida de comportamiento. Señor, usted va a venir, tiene que limpiarse los zapatos aquí. Va a estar en la mesa, tiene que ponerse gel. Tiene que ir al baño, lavarse las manos. O sea, todos esos protocolos los tenemos que hacer. Pero además hay otro problema más importante, María. Más importante que eso, es tu trabajador. Tu trabajador lo puedes educar dentro de tu negocio, pero el factor de riesgo, él lo tiene en la sociedad, en el transporte, con su hijo que va al fútbol, con su señora que va al mercado, con el señor de Uber Eats que llega a tu establecimiento. Entonces, hay factores de riesgo externos y el exponerte a eso te tendrá que establecer pues, un compromiso muy fuerte de vigilancia. Y es ahí donde
debe de intervenir el gobierno para crear campañas fuertes de concientización. ¿Te recuerdas? Seguramente no, porque eres muy joven. Gracias. En el tema de 1985 empezamos con las campañas de protección civil, de los simulacros, que el sismo que va a llegar, que no va a llegar, que mil cosas. Hoy hemos avanzado mucho, 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 pero no lo suficiente. Entonces, un tema de lo que es una campaña de comunicación social a la sociedad para que entienda el nivel de riesgo, esa no la hemos visto. Hay una campaña de actuación, de reacción, Además, sana distancia. no, y además hay miedo en la población. Hay mucho incertidumbre de los contagios, de obviamente la saturación, si van a tener atención o no. ¿Cómo se va a gestionar en restaurantes, en aerolíneas, en todo el sector turístico, este miedo que la gente tiene para volver a salir a la calle, para volver a viajar? ¿Qué garantías tendrían que dar, en este caso, aerolíneas, hoteles, restaurantes, como tú comentas, los protocolos, para que de verdad la gente tenga la confianza de decir, me subo a un avión, ¿no? Mira, es muy interesante tu pregunta. Sin embargo, hay muchas incógnitas que vamos a tener que empezar a descubrir. Eh, Todos son hipótesis y son elaboradas por científicos, por gente que sabe, por epidemiólogos, pero los que verdaderamente son epidemiólogos, porque ahora todo el mundo es especialista en esto. Me Si te suena notas. conocido, me suena. Exacto. Entonces, todo el mundo es especialista en esto y en protocolos y yo he visto grandes personas dedicadas al turismo, a la comunicación, eso, y empiezan a hablar como si ya hubieran vivido la situación. Pero, por ejemplo, líneas aéreas han hecho un gran esfuerzo porque tienen además todo un nivel de estándar de atención y cuidado a nivel global. Pero a saber cómo lo vamos a realizar. O sea, los resultados no lo sabemos. Se presume que puede tener buenos resultados. Y si no, el restaurantero, el hotelero, el taxista, ¿cómo vamos a garantizar? No, no hay garantía. Hay reducción y son prevenciones. Son efectos de conducirte a un mejor escenario preventivo, de no, ya sabemos cómo se transmite el virus, por contacto persona a persona, por gotículas de saliva, entran por tu nariz, por tu boca, saben que se dispersan a ciertos metros, saben que queda en contacto ciertas horas dependiendo del material, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos es realmente de lo que se ha descubierto. Estamos hablando el 31 de diciembre de 2019, o sea, hace escasos 3 meses o 4, empezamos con este tema. El desarrollo de investigación no ha sido tan contundente, simplemente empezamos y te empiezas a notar que de repente te espanta que otra vez en China empezó el brote, ¿no? Entonces, yo no me espantaría, yo no estaría muy seguro que de repente tuviéramos crecimientos. En ningún lado se ha dicho, señores, si ya bajó la curva, ya se acabó el problema. No, se va a acabar el problema cuando tengamos una vacuna y que digan, erradicamos este virus porque tiene esta composición y descubrimos el medicamento que te puede ayudar a curarte. Pero realmente garantías no hay, hay protocolos de reducción. Hoy acabo de ver elementos bien interesantes de cómo va a ser la actuación en Xcaret. Y sí, padrísimo, distancias, medidas, todo muy bien, pero vamos a poner, digamos, es el escenario que pensamos que va a ocurrir. ¿Cuál es el problema del turismo? ¿Vale? Y justo ayer se presentó el programa en la mañanera para restaurantes, cuáles eran las medidas, museos, la sana distancia. Claro. ¿Qué opinas de lo que nos presentaron ayer? ¿Crees Mira, que es suficiente? Mira, los lineamientos generales para la operación de la reactivación turística es realmente un documento que tiene muchísima información que va a tener que ser modificada por cada uno de los rubros.
Te voy a poner un ejemplo. Los hoteles no son igual en Guanajuato que en Xcaret, o que en Colima, o que en la Ciudad de México. Cada uno tiene sus diferentes situaciones, pero el común denominador es que atienden a personas. Entonces, todos van a tener que establecer y tropicalizar sus protocolos de acuerdo a sus instalaciones. O sea, no hay una ley que diga, este tiene que ser el protocolo, porque tú vas a tener que saber cómo tienes tu actividad interna operativa. Entonces, sí es un muy buen documento, es un gran avance, un gran avance. Sin embargo, hay, si te das cuenta, entidades que han desarrollado sus protocolos ya individuales. Por ejemplo, Tamaulipas ya tiene sus protocolos, Yucatán está trabajando en ellos, Zacatecas, o sea, cada estado está trabajando sus protocolos de acuerdo pues a toda su necesidad local. En Ciudad de México se están trabajando, están por terminarse los protocolos de actuación de hoteles, restaurantes y la cadena de valor de agencias de viajes de el turismo de la Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México. Y te voy a decir algo muy relevante. Fíjate la dificultad que tienen los operadores turísticos. Y es algo que hay que dimensionar. Yo soy un operador turístico y me dedico a exportar grupos. Soy un emisivo, una agencia emisiva mayorista. Entonces yo llevo grupos a Israel o llevo a grupos a Italia. Yo, como operador turístico, debo de saber, oiga señores, ustedes cuando lleguen a Israel, el protocolo en el aeropuerto tiene que ser así, así van a tener que hacer estas acciones. Los hoteles allá van a tener que establecer estos protocolos. En los restaurantes hay que cuidar eso. Los operadores turísticos se tienen que, a nivel global, se tienen que volver multidisciplinarios para conocer el panorama de la atención en esta contingencia. Y a nivel de receptivo, yo pues me dedico a recibir personas. Yo tengo que decirles, aquí en México nuestros protocolos en México son A, B, C. Por eso es muy importante que la Organización Mundial de Turismo con la Organización Mundial de la Salud piden que los protocolos sean de alguna manera empatados, que tengan una similitud para que no sea totalmente diverso el asunto y el turista tenga una conciencia de cómo es ahora la actuación al viajar. Entonces, en ese nivel estamos en el aprendizaje inclusive de los que nos dedicamos al turismo. Por ejemplo, te aseguro que muchas personas no saben que hoy para viajar, antes de abordar, tienes que, aquí en México, la Agencia Federal de Aviación Civil, lo que era la Dirección General de Aeronáutica, tienes que llenar un formulario, un autodiagnóstico para poder decir si tienes temperatura. Y eso nadie lo dice, pero ya está establecido por una circular obligatoria que hay en este nivel. Entonces, digo, el panorama es complicado, no es algo que nos dé miedo atender porque pues, la sociedad tiene que crecer, pero sí, pues vamos a ir descubriendo en el camino muchísimas cosas para poder enfrentar y poder reactivar, en este caso, la actividad turística. ¿Y cuándo consideras que las personas podrían animarse o las empresas a empezar a hacer viajes domésticos, viajes internacionales, las empresas con todo este turismo de convenciones, en tu experiencia? Porque todos estamos desesperados, o sea, hay gente que tiene los programados, los pospuso, hay otros que no los tenían y ya los programaron porque el encierro dice, claro. ¿ya? Mira, es difícil. La Organización Mundial de Turismo genera una proyección de inicio de recuperación ya progresiva ascendente, es en el primer trimestre de 2021. Hoy estamos en escenarios complicados porque pues la actividad económica en este año se estima que va a caer un 78%. 78%. ¿Cuál es el problema? Si hoy nos dijeran, señores, ya descubrimos
la vacuna del COVID. Ya pueden pasar al centro de salud y vacunarse. Ya se les unió. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy, los empresarios? ¿No? Que las personas no tienen dinero. Muchos se quedaron sin empleo. Muchas personas se quedaron sin empleo a pesar de lo que se diga. Muchas personas. Y a otras se les hizo reducción de sueldos. Les dijeron, sabes que no te voy a correr, pero te voy a dar el 50% o te voy a dar una parte porque no estás viniendo, trabajemos en home office. Entonces, un factor importante es el factor económico. El factor de la confianza va a depender mucho de cómo nos comuniquemos a nuestros clientes. Entonces, las campañas de comunicación tienes que estar enfocados, obviamente, a generar la confianza de que, señores, vengan a mi hotel, vengan a mi restaurante, vengan a mi destino, vengan a Zacatecas, vengan a Guanajuato. ¿Por qué? Pues porque somos los más fregones, porque tenemos todos los protocolos, porque nuestra gente está capacitada, porque hemos cuidado todo para que tú te diviertas. Esas son las premisas del marketing de confianza que debe haber en las campañas de turismo. Desde luego, atrás soportadas con todas las medidas. Evidentemente, el comportamiento y reacción de los pasajeros va a ser lenta por este nivel de desconfianza y por el tema económico. Entonces, la recuperación se está intentando por muchas empresas a generar vuelos súper baratos, que los niños vayan gratis, que tengas 2x1. Es una estrategia siempre de mercadeo en donde tú quieres captar a tu mercado. Pero la verdad de las cosas, tendremos que entender que hay un mercado que está espantado, está con muchas dudas, porque además a nivel global ha habido muchas dudas. No es un tema de México, es un tema global. O sea, ¿cómo puedes entender que China, que fue el que desarrolló el donde surgió este tema, perdón, no dije desarrolló, donde surgió este tema, de alguna forma tenga menos muertos que Estados Unidos y las distancias que tienes? Pero también puedes entender que en Estados Unidos es el principal receptor de pasajeros a nivel mundial, global, ¿no? Y que la economía se basa en muchas actividades comerciales en ese sentido, y sociales y turísticas, etc. Entonces, estamos en ese entendido de que sí es una evaluación muy complicada, pero sí hay que tener claro que hacia donde tenemos que ir es en la globalización de estándares y entender que el turista no va a reaccionar rápidamente a este tema. Oye, Juan Antonio, y tú hablabas justo de pues estas promociones que se van a desarrollar, cómo el mercado va a incentivar para que la gente viaje, regalar pasajes de viaje para niños, pero ¿qué tan rentable eso sí es para la industria? Porque si de por sí en este momento se están encontrando pensando 3 meses que ya prácticamente llevamos, ¿no? Con este tema de que se cerró la llave para el turismo, y después regresar con pues con esta merma, ¿no? En la producción, además de que los protocolos también, ya se vislumbra, es lo que yo he escuchado, que van a tener que dejar espacios sin vender por la sana distancia. Entonces, claro, ¿qué tanto va a ser rentable para aerolíneas u hoteles este tema de decir, voy a dar promociones, vengo 3, 4 o 6 meses sin tener ingresos, tengo una nómina que todavía tengo que pagar y aparte no voy a poder vender espacios por la sana distancia? ¿Cómo va a subsistir con esos temas toda la parte de turismo, museos, restaurantes? Mira, es una reingeniería de procesos para poder enfrentar la crisis. Yo visualizo que en los destinos van a tener que crearse alianzas estratégicas que no están nada fuera del contexto de que en la modernidad se ha hecho. Yo no sé si tú recuerdes, hace muchos años, tú comprabas un boleto de Aeroméxico y te subías a un avión de Mexicana. Había una gran alianza y decía el avión,
si voy a Acapulco, ¿para qué desgasto 2 aeronaves? Y si tú vendes 30 pasajeros y yo otros 30, pues mejor mandamos un solo avión. Y entonces existía una bolsa común y decías, bueno, pues nos toca el 50 y 50, ¿no? Y no gastamos nuestro equipo. Yo siento, o sea, a lo mejor digo una barbaridad, que los destinos, las asociaciones van a tener que establecer esas estrategias. Porque mira, ¿cuántos hoteles, habitaciones te gusta que tengamos en Ciudad de México? ¿Cuántos en Cancún? Y digo, pues vamos a reactivar. Muchos se ha hablado de una competencia y los empresarios, las marcas son muy celosas de su marca y cuidan todo eso. Y aquellos que dicen, yo no me junto contigo, pues obviamente van a tener que ser esos grandes corporativos que digan, no, ¿cómo voy a meter a tu gente? Voy a vender mi habitación que cuesta 3,900 pesos la noche con uno de 1,200. Es difícil entender el factor económico, pero yo creo que va a tener que llegar a un momento, si seguimos en este verdadero agujero negro de caída económica, tendré que establecer, hoy hay hoteles en la Ciudad de México que están aperturados para un beneficio y apoyo a médicos, a personas que vienen a actividades del sector salud. Y bueno, pues tienen una apertura realmente reducida para esa actividad. Entonces, sí tendrá que establecerse un nuevo modelo de negocio. Yo veía hace unos días un complejo turístico impresionante en la Riviera Maya, impresionante, grandes restaurantes, habitaciones, 3 bloques de edificios, y decían, bueno, mira, ellos pensaron, o todos pensábamos que íbamos a tener la bondad siempre de volúmenes de gente. Siempre piensas a lo máximo, ¿no? Dices, hay hoteleros que no, voy a construir otro bloque de hotel, otro bloque de habitaciones, voy a construir Pero es 100 que también habitaciones eso más. vende, también ¿Ah? porque eso vende, porque eso es atractivo, porque para el Claro. huésped, si ve un complejo espectacular, enorme, dice, ah, quiero estar ahí. Eso también, Oye, claro, requiere claro, una inversión es, súper fuerte, pero también le ayuda. claro. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los hoteles boutique. Los hoteles boutique tienen menos gasto operativo, tienen un gasto nominal menor y ofrecen 20 habitaciones y no 300. Entonces, ¿quién va a tener más problema de llenar ese hotel? Si de por sí ya teníamos una caída fuerte en la ocupación, imagínate, hoy va a ser mucho más. Sobre todo, debemos entender que hoy va a reactivarse la actividad turística doméstica, lo local. Te vas a tener que mover. ¿Y a dónde vamos a salir los de la Ciudad de México? Pues te vas a ir a Cuernavaca, te vas a ir a Tasco, te vas a ir a Acapulco, y te vas a ir a Zacatecas, o más lejos, o pues ya te vas a Cancún, pero salir del país va a ser complicado. Igual debemos pensarlo así. Por ahí dicen varios especialistas, no, es que México está muy cerca de Estados Unidos y ya quieren salir para acá. Pues yo tengo mis dudas, ¿no? Porque no hay ninguna variación en el pensamiento de crisis y de miedo en Estados Unidos con Latinoamérica, ¿no? Y un español, pues igual, viste las notas cuando empezaron a salir, pues se abarrotaron, ¿no? En las calles y salieron a los cafés y todo. Pero eso no es viajar, es salir. Y muchos confunden eso. No, ya está, se va a reactivar. No es verdad, no se va a reactivar. Se va a reactivar poco a poco porque el gasto del turista pues implica muchísimas cosas. No significa irte a tomar un café y comprar y estar en una mesita tomando el aire, ¿no? El turismo es otra cosa y bueno, pues yo siento que nos va a tardar un buen tiempo. Ojalá me equivoque por el beneficio de nosotros los que nos dedicamos al turismo. Pero pues, también yo soy lógico en mi forma de pensar, ¿no? Evidentemente, pues la economía en todos lados está muy, muy mal. Y bueno, pues ahorita se acaba de reactivar la actividad automotriz, la industria de la construcción, la cerveza ya se empezó a producir otra La vez. Y cerveza entonces, es entonces como todo que eso es pues tendrá. desesperación. Sí, pues para las zonas con mucho calor, ¿no? Ayer me preguntó, ¿por qué la gente se desespera? Comprando cervezas y filas. Bueno, pues es que es un modelo de conducta y la gente está formada, ¿no?
pero no van a estar así en los aeropuertos, te lo aseguro. O sea, no va a ser el mismo formarte en un Oxxo que formarte en un aeropuerto. Poco a poco, ¿quiénes van a viajar? Van a viajar los de negocios, los que tengan necesidad de negocio, van a viajar los que tengan necesidad familiar por necesidad de enfermedad, algo que no. Pero aquel que va a programar su viaje, eh, digo, vamos a París a pasar la Navidad, bueno, pues a lo mejor hay, si van 10 familias, a lo mejor van 4, ¿no? Claro. O sea, son de esas cuestiones que debemos reconsiderar. Hay elementos de viaje que son impostergables y son aquellos que ya tienes en tu mente como persona ejecutar. Por ejemplo, el viaje de bodas, ¿no? Eso sí lo van a hacer, con sus cuidados y todo, y su foto de bodas van a hacer con las mascarillas, etc. ¿Cuántas bodas se han suspendido o se han programado, ¿no? Se han reprogramado. Entonces, va a llegar un momento en que poco a poco se empiece a reactivar todo, pero va a llevar un tiempo importante. Ojalá que no tardemos mucho, pero va a depender mucho de esos dos factores, de la confianza que generemos en el turismo, pero el factor económico es lo fundamental. Oye, Juan Antonio, ¿y cómo evalúa el sector turístico la ausencia de apoyos de parte del gobierno? Se ha comentado mucho que se ha solicitado, si no algún fondo de ayuda, sí algún tipo de apoyos fiscales para lo que comentábamos justo hace un momento, o sea, toda esta, este lapso de tiempo que pueden ser hasta 6, 8 meses o más, que se reactive a full la actividad. Mira, ¿Cómo? los empresarios de turismo nunca pedimos que nos regalen nada, jamás. Exacto. Siempre hemos pedido, porque siempre la industria turística ha salido adelante, y ahí lo mencionó hace poco el secretario de Turismo Torruco, que los empresarios turísticos somos centrones, somos luchones. Pues sí, porque tenemos negocios que tienen mucho tiempo, ¿no? Hay empresarios de 40, 50 años, hay patrimonios de familias, hay corporativos importantes que tienen inversiones acá. Nosotros no pedimos que nos regalen nada. Lo único que pedimos es que nos esperen tantito, ¿no? Mucho se habló de la pausa en los impuestos, que dices, bueno, oye, yo tengo que pagar los impuestos, tengo ese dinero de los impuestos, ya lo tengo, es tuyo, gobierno, yo te lo tengo que pagar, pero ahorita con esta situación, ayúdame para que yo ese dinero lo ocupe para mi nómina, ¿no? Pero realmente no llegó a buen término. Hay apoyos a a ciertos giros con un número importante de requisitos para poder acceder a créditos a las medianas, en pequeñas y medianas. Pero, por ejemplo, te quiero decir, empresas tan sólidas, importantes, que tienen plantillas de personal, mantenimientos excesivos, las líneas aéreas, los grandes hoteles, los grandes restaurantes, pues o sea, esa ayuda no te Hablas, sirve de mucho. hablas de la ayuda para pymes de alrededor de 20 mil pesos. 25,000, pues sí, realmente, si Que tienes, claro, qué bueno que los puedan dar y tal vez algunos, y qué bueno que muchos lo aprovechen, ¿no? pero a otras 20 mil A pesos otras no. finalmente no les solucionan el problema y Lo menos un único, problema de 6 meses. claro, yo lo que creo que tendríamos que pedir es realmente eficientar la ayuda de comunicación para que nuestro destino, que es una maravilla, o sea, México es maravilloso en destino, que nos ayude a comunicar en el exterior. En el interior ya México y los mexicanos sabemos que es México, pero hacia el exterior ocupamos una honrosa posición, Mariana, entre el sexto, séptimo lugar de visitantes a nivel mundial. O sea, es un destino muy importante. Estamos en la posición 15 de captación de divisas en el ranking de ingresos por actividad turística en los países. Ahorita lo que nosotros pediríamos es crear una real campaña de confianza en México. Porque además, te quiero decir que los mexicanos sí somos disciplinados en muchas cosas, pero en la limpieza, el mexicano, el mexicano tiene un factor importante de éxito a nivel mundial. Somos un país limpio y lo tenemos ahí marcado en nuestra historia, ¿no? De la época prehispánica. Entonces, evidentemente nosotros nos vamos a poner
la pila a nivel sociedad y tenemos que comunicar eso, que somos limpios, que cuidamos la limpieza y es lo que quiere saber el turista. Sí, evidentemente tienes razón. ¿Qué quisiéramos? Pues ayuda como todos. Sabemos que esta gestión gubernamental tiene una reserva importante de la relación de los empresarios, pero bueno, el turismo seguirá con este gobierno y con el otro y con el que sigue y seguiremos teniendo actividad turística. Nosotros no somos de paso, nosotros permaneceremos siempre aquí luchando por el turismo en México. Como debe de ser. Si se ha subsistido muchos destinos, sobre todo destinos de playa, ¿no? A huracanes, a inclemencias del tiempo, lugares, zonas sísmicas como aquí, a temblores, pues por supuesto que yo también pienso de manera optimista que se va a lograr salir adelante el sector turístico y también la gente va a encontrar la manera, con todo y el tema económico, de poder visitar lugares, porque también el tema de la experiencia ahora ha adquirido muchísimo valor y el turismo justo lo que regala es eso, experiencias de vida. Y ya se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero ir sin que comentemos tú hablabas de la promoción que se necesita para poner a México en el ojo del turista internacional y desafortunadamente por la pandemia pues se suspendió la emisión presencial del tianguis turístico, pero tienen este tema bueno, presentaron el tianguis turístico virtual, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Porque el año pasado fue una edición exitosa con todo y que se cerró el CPTM y esta trágica noticia que nos dio en el corazón. Hubo un resultado exitoso, se tuvieron alrededor de 424 millones de pesos en transacciones para hacer justo lo que tú hablabas, Juan Antonio, de poner a México en el ojo con los increíbles destinos que tenemos de playa, de pueblos mágicos, de históricos, de lugares con las ruinas, con todo el historial y el bagaje histórico y cultural que se tiene en México. Cuéntanos un poco de este tianguis turístico virtual y cuáles son las expectativas que tienen. Sí, mira, el tema del tianguis turístico digital que ha generado la Secretaría de Turismo pues es un previo al tianguis presencial que se va a realizar el siguiente año. ¿Cuál es la intención? Pues empezar a generar la activación negocio entre compradores internacionales y los destinos nacionales. Realmente hay un gran abanico del turismo. El turismo se ha diversificado tanto, hay un gran abanico. Ya no nada más son los destinos de sol y playa, los sitios arqueológicos. Hoy tenemos turismo de aventura, turismo médico en México ha crecido muchísimo, el turismo religioso, tenemos recintos religiosos impresionantes. Cada día tenemos un desarrollo nuevo de destinos con productos turísticos muy estructurados. Por ejemplo, hay temas que antes no se vendían mucho, pues hoy la mariposa monarca, ¿no? Y que la luciérnagas. Y que ahora nos vamos a la ruta del queso y del vino. Y en Querétaro se ha desarrollado un producto muy sólido para atraer un mercado nacional. Ahora tenemos que convertirlo en internacional. Tenemos que competir. Ahí si nos vamos un poquito a descubrir nuestras playas, por ejemplo, Tuxpan, a 3 horas de la Ciudad de México, es un destino maravilloso, con una gastronomía impresionante, que antes era industrial el tema, pero que ahora hay que reconformarlo para un tema de turismo de placer. Y bueno, pues ahí están estructuras de hotelería ya muy sólidas y creo que el tema del tianguis digital es un previo para que consolidemos nuestro tianguis presencial y tengamos una venta y una detonación para el siguiente 2021 en los destinos de México. Entonces, creo que los compradores hoy más que nunca van a tener que echar mano de esos escenarios. Este escenario de México es un producto una golosina muy saludable para los internacionales, porque México tiene de todo, playas, tiene aventura, somos 32 estados que tenemos una infraestructura hotelera, restaurantera, de servicio, de calidad y ahora
vamos a tener que sumarle una gran ventaja, que es la parte de la estandarización de protocolos de sanidad, que eso le va a ayudar muchísimo a la visión del turista que venga a México. Entonces, este tianguis yo creo que va a tener muy buen éxito. Y bueno, en septiembre conoceremos ya la plataforma para que los compradores se metan, y creo que va a haber van a arrebatar los productos mexicanos, porque somos muy buenos además. Yo también espero que así sea, tengo mucha fe en que así será. Juan Antonio, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros, por darnos también un poco de tranquilidad y de luz y sobre todo de generar buena energía para que el sector turístico no se dé por vencido. Yo creo que habemos muchas personas que estamos en esa misma frecuencia de poder, en cuanto sea posible y con las medidas de protección adecuadas, pues estar nuevamente disfrutando de todos los destinos. No sé si quisieras dar un minutito, un mensaje, un cierre, algo. No, pues mira, yo te agradezco mucho. La verdad es que es maravilloso el tema turístico, es algo que apasiona, es algo que las personas a nivel global requieren, y en este momento en donde hay una crisis emocional justificada, y donde vemos que tienes a un vecino, a un amigo, a un compañero que sufrió ya el tema, digo, te vuelves mucho más sensible el asunto, ¿no? Entonces, sí, evidente el estado emocional de las personas es crítico, pero hay que recuperarse para poder enfrentar lo mejor de la vida, que es disfrutar. Y a través del turismo disfrutamos de los placeres que nos da esta vida. Entonces hay que viajar, hay que conocer y hay que disfrutar, pero todo hay que sentir y hay que respirar el aire limpio de México. Así es. Pues muchísimas gracias a ti por el tiempo, por este mensaje tan hermoso, y a todos ustedes por habernos acompañado. Fue en una emisión más de Gran Debate. Tenemos una cita el próximo lunes. Quiero agradecer a Miguel Valls por la realización de este programa, a Rubén Colomo, director corporativo, y por supuesto a toda la familia de Expert TV que están trabajando arduamente para que nosotros podamos llegar a sus hogares de manera virtual por ahora, pero yo también confío en que muy pronto ya estaremos viajando, abrazándonos, apapachando, sumando historias inolvidables a nuestras vidas, y entre ellas, obviamente, abrazando el turismo y también compartiéndolo con toda la gente que conocemos, los lugares que ya conocemos, invitar a gente que los visite, a nacionales y extranjeros, y de esa manera también hermanarnos y abrazarnos, y pues bueno, ser felices, porque creo que ser felices es ahora, si antes ya era una prioridad, después de todo este encierro y esta revaloración de muchas cosas y de las prioridades en nuestras vidas, pues ser felices sin duda siempre será el top. Muchísimas gracias. Yo soy Mariana Gracias. Grande. A ti, Juan. Gracias. Una cita el próximo lunes. Yo soy Mariana Grande. Adiós.